Buenos días, jóvenes. ¿Me escuchan ahí, jóvenes? Sí, sí, se escucha. Sí. Bien, gracias. Yo creo media clase hablando solo. Bien. Habíamos quedado en la unidad de termología. Estábamos a punto de ver termómetros. ¿Sí? Me vine aquí a la página de la universidad. ¿Sí? Y me parece mucho más interesante esta descripción que hacen del termómetro y los tipos de termómetros que existen. ¿De acuerdo?
Bueno, dice, un termómetro es un instrumento que mide la temperatura de un sistema en forma cuantitativa, ¿de acuerdo? Le asigna un valor, eso quiere decir cuantitativa. La forma rápida de hacerlo es encontrando una sustancia que tenga una propiedad que cambie de manera regular con la temperatura. Bien. Esa sustancia, después de mucho estudio y análisis, ¿sí? Después de mucha experimentación, los científicos observaron que esa sustancia pura, en este caso mercurio, ellos observaron que al mercurio, ¿sí? Frente a una variación de temperatura, este metal se contraía frente a un descenso de temperatura y se expandía frente a un incremento de temperatura. En español, le agregaban calor y el mercurio se dilataba. ¿Sí? Le quitaban ese calor y el mercurio se contraía. ¿Sí? Se hacía más pequeño. Entonces ellos determinaron que a cierto incremento de temperatura, ¿sí? Ese volumen de mercurio incrementaba. Básicamente esa es la definición. Bueno, acá la imagen que vemos, ¿sí? No sé si alguno no lo ha visto todavía, pero esto es un termómetro, ¿sí? Pero este es un termómetro clínico, ¿de acuerdo? Si se fijan en la imagen, estoy agrandando, la escala es muy pequeña, ¿se fijan? La escala va de 35 a 42 grados, ¿de acuerdo? No va de 0 a 100. Entonces, este es un termómetro clínico, este se usa en las clínicas, en los hospitales, o se usaba, ¿sí? Ahora ya cambiaron por un termómetro digital. Y básicamente lo que este vídeo contiene, aquí adentro tiene un bulbo, ¿sí? Y aquí adentro en esta vena tiene mercurio. ¿De acuerdo? Entonces, este termómetro se lo coloca generalmente en la boca, en la axila, en cualquier parte donde se transmita el calor del cuerpo humano y va a registrar la temperatura actual del cuerpo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué solamente tiene esta escala? Porque solamente tiene esa finalidad. ¿De acuerdo? Este termómetro no sirve para medir la temperatura del café o la temperatura de un refresco. No sirve. ¿De acuerdo? Este solamente se aplica para uso humano. Por debajo de 35 grados ya estamos hablando de personas fallecidas y por encima de 42 grados ya es una persona ya que está muy complicada, ya, por así decirlo. ¿De acuerdo? Bien. No es el único. Actualmente existen otros. ¿Sí? Termómetro de vidrio, que ya lo hemos visto. Termómetro de líquido. Termómetros de resistencia. Termopar o par térmico. Son termómetros de contacto. Termómetros sin contacto o pirómetro. Termómetros bimetálicos, termómetros digitales y termistor. De acá los que van a encontrar en el mercado, ¿de acuerdo? Es este que ya hemos visto, que también hay una escala
tiene una escala más de 0 a 100, ¿de acuerdo? Hay termómetro de líquido, termómetro de resistencia. ¿Sí? Básicamente es una resistencia que induce un voltaje. Ese voltaje se interpreta como una señal. Esa señal se transforma en un valor y es el valor que ustedes van a leer. O el valor que se coloque en el display. ¿Sí? Termómetro sin contacto. Este es el más conocido. Ahorita les voy a mostrar un termómetro o un pirómetro. ¿Todos pueden verlo? ¿Aló, jóvenes? ¿Se ve? Sí, sí, se ve, se ve. Sí. Sí, Bueno, este es un pirómetro láser, ¿de acuerdo? O un pirómetro óptico, como quieran verlo. Lo que manda es una señal láser y lo que capta acá es la dispersión de ese haz de luz láser y lo interpreta como un valor, ¿de acuerdo? Obviamente, si yo lo apunto a la esquina, desde aquí a la esquina de mi casa, seguramente me va a dar un valor, pero va a estar muy exagerado, digamos. Mientras más cerca esté de la fuente o del objeto que yo voy a controlar la temperatura, obviamente va a ser más preciso. Bueno, también tiene un rango de precisión. En estos termómetros, por ejemplo, en estos de vidrio, yo raramente podría identificar entre un 35 y 35,5, digamos, ¿no? Sin embargo, en estos de acá, la lectura es mucho más precisa. ¿Sí? En estos de acá, bueno. En estos de acá me da hasta decimales, ¿no? Es mucho más preciso. No sé si recuerdan esto, en algún momento de la pandemia, los Hipermaxi tenían, ¿no? O bueno, ¿se acuerdan? ¿Alguien lo vio? ¿Alguien tuvo la oportunidad de que le tomen la temperatura con uno de estos? Sí, Sí, ¿no es cierto? Era prácticamente digital, no teníamos, o sea, nadie tenía que esperar a que el líquido, el mercurio suba, se estandarice directamente en 3 segundos le daba la lectura de la temperatura actual del cuerpo. ¿Recuerdan? sí, la mayoría de los bancos utilizan eso. Sí, correcto. La mayoría de los bancos utilizaba. Bien. Entonces, básico, o sea, y lo bueno de este es que en su configuración usaba 2 escalas. Uno podía leerlo en grados centígrados y también lo podía leer en grados Fahrenheit, por si acaso, ¿no? Yo he trabajado bastante con esto, son muy delicados, un golpe pequeño y se descalibra, pero son muy fiables. Cuando son bien mantenidos, ¿sí? Bien manipulados, duran bastante, ¿de acuerdo?
duran bastante. Son muy precisos. Esa es la palabra. Son muy precisos. Bien. Volvamos a la lección. Estos serían los termómetros de contacto, o sin contacto, perdón, o pirómetro. ¿Sí? Termómetros digitales. No sé quién tuvo la oportunidad alguna vez de ir a alguna clínica. Hay un aparatito que parece una bombita que le colocan uno en la axila, ¿sí? Le colocan el sensor y lo lee el aparato. Claro. Sí. Fíjense, estos se consiguen en la farmacia. ¿De acuerdo? Básicamente usa el mismo principio, ¿sí? Toma la temperatura del cuerpo y la registra en el display. ¿De acuerdo? Hay estos de laboratorio. Sí. Pero básicamente todos usan el mismo principio. Tienen un sensor, manda una señal, ¿sí? Esa señal es interpretada en la memoria y el resultado lo arroja en el display. ¿De acuerdo? No hay mucho misterio. Entonces aquí están enunciados como 8 tipos de termómetros, ¿de acuerdo? Los cuales se pueden leer temperaturas en sus diferentes escalas. Bien, vamos a ver qué más hay en la unidad. Y vamos a hablar de las escalas de temperatura. Básicamente una escala de temperatura, ¿sí? Es un sistema de medición en diferentes unidades. Pero no solamente es en una diferente unidad, sino es un diferente sistema de unidades, básicamente. ¿De acuerdo? Que tiene su equivalencia. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo hablo de la unidad de medida en el sistema MKS, ¿sí? Sé que la longitud la mide en metros. ¿De acuerdo? Pero un metro tiene su equivalencia en el sistema inglés. ¿Sí? Un metro son 3,2 pies. ¿De acuerdo? En temperatura es lo mismo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, 0 grados centígrados equivale a 32 grados Fahrenheit. Por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, estamos hablando de la misma temperatura en diferentes escalas. Y estas escalas térmicas básicamente son 4. ¿Sí? Celsius, que es la que se maneja, ¿sí? Por lo menos acá en Bolivia y en gran parte de Sudamérica. Fahrenheit, Kelvin y Rankine. En realidad esto está mal escrito, es Rankine, por si acaso.
ranking es otra cosa. Rankine, la unidad, el nombre correcto. ¿De acuerdo? De acá, por ejemplo, la escala Celsius, ¿sí? Nosotros conocemos la escala Celsius que va de 0 a 100, ¿sí? Y, importante, está dividida en 100 partes. Empieza en 0 como un punto de fusión y 100 grados Celsius como punto de ebullición. Profe, ¿Sí? estoy moviendo los termómetros. ¿Siguen viendo qué? Los termómetros. Va, no sé si lo estoy indicando en la plataforma, pero Ya, gracias. Se lo comparto de nuevo. Aquí estamos. Por si acaso voy a cerrar el otro. Ok, ya estoy en la plataforma. ¿Todos pueden verla? Sí, sí, ahora sí se ve. Ok, perdón. Gracias. Bien, como les decía, las escalas de temperatura generalmente son 4. ¿Sí? Si hay una quinta, no la conozco. Yo he trabajado con estas 4. ¿Sí? Y son las más usadas. Centígrado, como les explicaba. Generalmente esto en Latinoamérica la mayoría habla de grados centígrados cuando se refiere a la temperatura, ya sea el medio ambiente o corporal. Y escala Fahrenheit. Esta escala Fahrenheit generalmente es del sistema inglés. Quiere decir que si ustedes van a Europa o a Inglaterra, allá no les van a decir, escucha, hace calor, hace 35 grados de temperatura. No. Ellos le van a decir, no, hace más de 100 grados Fahrenheit. O sea, ellos le van a decir, hace más de 100 grados. le dicen. Pero se están refiriendo a grados Fahrenheit. Bueno, ustedes a 100 grados ya se hubieran cocinado. ¿De acuerdo? Ellos usan esta escala. En Canadá, Estados Unidos también trabajan bastante con estas temperaturas. Y los mexicanos, algunos que quieren ser más gringos que los propios Estados Unidos, también usan esta escala. ¿De acuerdo? La escala Fahrenheit, a diferencia de la centígrado, esta está dividida en 180 partes. Importante, aquí esto es pregunta de exámenes, joven. Celsius, la escala está dividida en 100 y va de 0 a 100. La escala Fahrenheit está dividida en 180 partes y va de 32 a 312. ¿De acuerdo? 32. Este sería el 0, que la equivalencia a 0 en grados centígrados. Y 212, que su equivalencia es 100 grados centígrados. ¿De acuerdo? Dividido en 180 partes. La escala Kelvin o escala absoluta también está dividida en 100 partes, al igual que la grado centígrado, solo que por experimento y consideraciones teóricas llegaron a determinar que la temperatura más baja es de 273 grados centígrados, que es su punto de fusión, y de ebullición de 373 grados Kelvin. La escala Rankine, fíjense. Y si la escribieron bien. Escala Rankine. La escala está dividida en 180 y su punto de fusión es 492 y su punto de ebullición es 672. ¿De acuerdo? Ahora, una pregunta de examen es
¿Cuál de las siguientes escalas está dividida en 100 partes? Y está Celsius, Fahrenheit, Kelvin y Rankine. ¿Sí? Entonces ustedes tienen dos escalas que están divididas en 100 partes. O hacen la inversa. ¿Sí? Preguntan, ¿cuál de estas 4 escalas está ahí en 180 partes? Y son 2. ¿De acuerdo? Bien, acá, fíjense, están las 3 tablas, ¿sí? Están las 3 tablas de temperatura, y fíjense que hay énfasis en este punto medio, ¿sí? Del punto de congelación del agua. ¿Sí? En grados Fahrenheit es 32, grados centígrados es 0, y en escala Kelvin son 273. ¿De acuerdo? Entonces aquí vale su equivalencia. Esta misma tabla la tenemos expresada, como todos conocemos, en la tabla de conversiones. ¿De acuerdo? Obviamente no se tiene que conocer toda esta tabla. Lo que tiene, ahora, permítame, voy a volver al PDF, que ahí está mejor explicado. Bien. Esta es la tabla de conversiones. Esta es la tabla resumida, por si acaso. Esta tabla la tienen que conocer al detalle, ¿sí? Y de memoria, lastimosamente, para hacer sus conversiones. ¿De acuerdo? Tienen que conocer y dominar esta escala. Ustedes tienen que ser capaces de ir de una unidad a otra rápido. Esta es pregunta de examen, jóvenes. ¿Sí? Porque hay muchas preguntas que son transformar escalas de temperatura. Ahorita les voy a mostrar. ¿Todos siguen viendo el PDF? Sí, preguntas de calorimetría. ¿Sí? ¿Todos siguen? ¿Todos saltaron a esta otra página? Sí. Ok, gracias. Si se fijan, jóvenes, acá hay preguntas, muchas preguntas teóricas, ¿sí? Hay preguntas de conversión.
Bien. Preguntas de calor. Y acá, fíjense la pregunta número 13. Ya me hace referencia a la tabla, a la equivalencia, la fórmula de equivalencia de temperatura. ¿Sí? Para la cual debo conocerla al detalle. Fíjense que acá la pregunta 14 ya me da una temperatura y me dice transformarla a grados Celsius y debo hacer la conversión. Para eso necesito saber el sistema de ecuaciones. ¿Sí? Las fórmulas para transformar de una unidad a otra. Otra pregunta, lo mismo. Pregunta teórica. De nuevo, me pide hacer la transformación de unidades. Dilatación que enseguida lo vamos a ver. Pero fíjense acá, teórica. Si se fijan acá, esto lo habíamos visto en la escala que les mostré, ¿se acuerdan? 0. Generalmente hace referencia o al 0 o a la temperatura de ebullición. ¿Sí? Fíjense acá. La temperatura de congelamiento en grados Kelvin corresponde a, y necesito. Ahora, si yo no la conociera, pónganle, supongamos que yo no recuerdo el valor exacto. Otra forma que yo conozco es la temperatura en congelamiento en grados centígrados. ¿Cuánto es? 0. 0. Conozco el 0, entonces puedo ir a hacer la equivalencia, llevar de grados centígrados, ¿sí?, a grados Kelvin, y directamente voy a tener el resultado, ¿de acuerdo? Si no lo supiera de memoria. ¿De acuerdo? Fíjense qué tan importante es esta conversión de unidades. Solamente estas 4 ecuaciones chiquititas, las 4 formulitas. Todas son equivalencias. Yo puedo ir de un lado a otro. ¿Sí? Esta es una igualdad. No quiere decir, por ejemplo, para hallar grados Rankine, no necesito transformar primero a Fahrenheit y después a Kelvin y después a Rankine. Directamente voy de centígrados a Rankine, de Fahrenheit a centígrados, de Fahrenheit a Rankine, de Kelvin a centígrados, de Kelvin a Fahrenheit. En cualquier situación funciona. ¿De acuerdo? No tengo que pasar por las dos anteriores para encontrar la que deseo. ¿Está claro? Sí. Bien. Ahora, fíjense acá, para los que tengan buena memoria fotográfica. ¿Se acuerdan que la pregunta decía, ¿qué hago? ¿Cuál sería la temperatura de fusión? ¿Recuerdan de la pregunta? ¿Cuál es la temperatura de congelamiento en grados Kelvin? Decía, ¿no? Fíjense acá. Grados Kelvin. Estábamos en 273, 0 centígrados, 32 Fahrenheit o 492 Rankine. ¿De acuerdo? Si no la conociera, si no me acordara, no debería hacerme drama. Me voy a la fórmula.
que esta sí estoy obligado a conocerla. Simplemente coloco 0 grados centígrados y me va a llevar a la temperatura en Kelvin. ¿De acuerdo? Bien. Termómetro clínico, bueno, ya lo habíamos visto, es uno de los tantos termómetros, solo que su escala es de 35 a 42. Nada más. Bien. ¿Alguna pregunta? Sobre el termómetro, escalas. ¿Hay preguntas? Bueno, yo voy a empezar a preguntar entonces. No, mentira. Sigamos con la clase. Bien. Ahora vamos a hablar de dilatación lineal. Dilatación lineal. Perdón, dilatación de cuerpo sólido. Bien. Un cuerpo sólido, todos los cuerpos sólidos, ¿sí?, son susceptibles a la temperatura. Todos. A algunos les afecta más, a otros les afecta menos. Pero en realidad casi todos, ¿sí?, sufren la dilatación. En algunos son más notorios, en otros no tanto. ¿De acuerdo? Ahora, ¿en qué se basa que un cuerpo se dilate más o aumente más su volumen que otro? Por ejemplo, bueno, ahora vamos a hablar bastante de los metales, pero por ejemplo, hacer un ejemplo que ustedes hayan visto. Todos han visto el pavimento, no el flexible, ¿sí? No el negro, el de cemento, ¿sí? Todos han visto el pavimento rígido. Todos se han dado cuenta de que antes de habilitarlo al tránsito, lo cortan, ¿sí? Les hacen unas divisiones. ¿Sí? Bueno. Básicamente el pavimento o el concreto, hablemos de concreto, también sufre una dilatación, ¿de acuerdo? Si no se hiciera esa dilatación, fíjense ustedes que el pavimento está expuesto durante el día a los rayos solares, por lo cual hay un incremento de temperatura, y por la noche, ¿sí?, hay un descenso de temperatura. Entonces, todos los días, cada 24 horas, el concreto, el pavimento, sufre una dilatación y sufre una contracción, ¿sí? Todos los días pasa eso. ¿De acuerdo? Es un cuerpo que se contrae y se dilata. Ahora, como esa dilatación es tan grande, ¿sí?, ahorita vamos a ver, hay un coeficiente de dilatación. Todos los cuerpos, por definición,
según su composición del material del cual están hechos, si son sustancias puras, ¿sí? O si son sustancias mixes, o sea, que son más de una sustancia pura, ¿sí? Todas sufren cierta contracción, ¿de acuerdo? Ahora, ese corte que ustedes ven, que está unido por alquitrán, es porque el pavimento se contrae y se dilata. Si eso no existiera, el primer día el pavimento se rompería, ¿de acuerdo? Porque imagínense, es como estar al lado, hombro a hombro con otra persona. Si no existiera alguien, imagínense que la otra persona se infla y se contrae todos los días, entonces llegaría a romper el pavimento, a quebrarse, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo menos que se desea, ¿de acuerdo? Bien. Una dilatación, vamos a hablar de dilatación lineal ahora. Dice, si calculamos una barra alargada, la dilatación de este cuerpo se notará en su longitud, que será proporcional a la variación de temperatura. Bien. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Todos han visto los rieles del tren? Sí, ¿Sí? Bueno, sí, aquí está. Estoy proyectando esta imagen, todas las pueden ver. sí, ¿Sí? Bien. Estos son los rieles de un tren, o las vías del tren, ¿de acuerdo? Y ¿sí? Esto se llama junta de dilatación. Esto es la junta de dilatación. Este espacio que ustedes ven acá, ¿sí? Estos espacios que se dejan entre riel y riel, no es que el ingeniero se equivocó, ¿sí? No es que hizo mal el cálculo y le faltó 2 a 3 milímetros, o 5 a veces, entre riel y riel, ¿de acuerdo? No es que le haya pelado. Es que se diseña así. Ya lo perdí. La imagen anterior. Ahí está. Anterior. Ok, aquí se ve. ¿De acuerdo? Aquí, así a ojo, yo veo que esta junta tiene por lo menos medio centímetro de espacio entre una y otra.
acuerdo? Ahora, eso se deja, ¿sí? Porque en el cálculo, en el diseño, ¿sí? En el diseño, el ingeniero sabe que debe de haber un espacio para considerar, ¿sí? El coeficiente de dilatación. Porque estas son dos barras, ¿sí? De estos rieles, de esta vía férrea. Pero en realidad, si ustedes se fijan, barra a barra, lo que tiene que haber son miles y millones de estas barras. Fíjense acá. Esto es el claro ejemplo, fíjense esto es el claro ejemplo de la dilatación. ¿De acuerdo? Aquí está. Fíjense. Dice, efecto de la dilatación térmica en las vías del tren. Pandeo. Esto lo que sucede, jóvenes, es de que esa dilatación es la expansión lineal de una barra. Quiere decir de que si yo calculo, ¿sí? Poner una barra al lado de la otra y no considero dejar ese espacio de dilatación, ¿sí? Esa junta de dilatación, lo que va a ocurrir es, a medida que la temperatura ambiente incremente, incrementa también la temperatura, ¿sí? Del metal. Ese incremento de la temperatura del metal produce una dilatación lineal. Esa dilatación lineal quiere decir que si la barra original, ¿sí? A temperatura ambiente normal, supongamos 20, 25 grados en la mañana, al mediodía o a las 3 de la tarde con un calor de 33 grados, ¿sí? Si la barra medía 1 metro, exagerando, la misma barra, a las 3 de la tarde va a medir 1,20. ¿De acuerdo? Ese 1,20, multiplíquenlo por las miles de barras, ¿sí? Quiere decir de que el espacio que debe contener, si no se considera, esas barras se van a terminar empujando una con la otra. ¿De acuerdo? Y como el metal no se va a deformar, ¿sí? Va a sufrir este efecto de pandeo. ¿De acuerdo? ¿Está claro, jóvenes? Bien. Ahora, fíjense que para hacer ese cálculo, ¿sí? Para hacer ese cálculo, yo lo que tengo es, por ejemplo, tengo una barra que está a una temperatura, ¿sí? Con un efecto de calentamiento
¿sí? Un incremento de su temperatura, la barra a una temperatura tiene esta misma distancia, pero después, ¿sí? Después del incremento tiene un delta de longitud, un incremento de longitud, gracias a la fuente de calor. ¿Cómo se calcula ese incremento? Se calcula con esta fórmula y dice, la longitud final de la barra es igual a la longitud inicial por 1 más el coeficiente de temperatura, perdón, el coeficiente de dilatación por la variación de temperatura, por el delta de temperatura. ¿De acuerdo? Ahora, Esa es la fórmula para dilatación de un metal. dame un minuto. Ya. Estoy presentando la pizarra. ¿Sí? Estos son algunos de los materiales, ¿sí?, que existen en el mercado. Y aquí está su coeficiente de dilatación. ¿De acuerdo? Fíjense que todos, bueno, casi todos, excepto esta, la magnetita o
manganita, ¿sí? Que tiene un coeficiente nulo. ¿De acuerdo? Después hay otros que son, que se dilatan, que su coeficiente es más alto o más bajo. ¿De acuerdo? A ver si me ayudan. ¿Cuál sería el coeficiente de dilatación más? O sea, ¿qué material tiene mayor dilatación? A ver si yo lo pillo. Creo que está entre estos dos. ¿Sí? Fíjense, el estaño, ¿sí? Tiene un coeficiente bastante alto. ¿Sí? Y la plata también. El hierro igual también. El hierro también, si se fijan, sí. Es bastante alto. ¿Sí? Ahora, de acá, el que menos, bueno, el que sí tiene un valor que es bastante bajo, sería este, ¿no? Este advanced. Sí, fíjense, ese coeficiente es muy pequeño. Sus micrófonos jóvenes, por favor. Sí, fíjense, este material advance, ¿sí? Tiene un coeficiente de dilatación muy pequeño. ¿De acuerdo? Entonces, para cada material que ustedes estén estudiando o estén considerando, ¿sí? Tiene su propio coeficiente de dilatación. ¿De acuerdo? Eso es estándar, eso es un valor ya definido. Bien. Vamos. En el examen puede que nos den el coeficiente. A ver, el examen, en los exámenes ustedes van a tener o el dato, o sea, es un dato, es como la gravedad, ¿de acuerdo? Ya es un dato predestinado. O les van a pedir que calculen cuál es el coeficiente de dilatación de un cuerpo dado, si a una cierta... O sea, te van a dar todos los datos, ¿sí? Te van a dar la longitud final, la longitud inicial del elemento, te van a dar cuál fue su variación de temperatura y te van a preguntar cuál es el coeficiente de dilatación. ¿De acuerdo? No se preocupen, con un ejemplo va a quedar más claro, pero lo importante es que se aprendan la fórmula. La fórmula es, y esta es pregunta de examen por si acaso, ¿sí? Longitud final igual a la longitud inicial por 1 más el coeficiente de dilatación lineal por el delta de temperatura. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de temperatura? Delta de temperatura no es nada más que temperatura, vamos a escribirlo, por si acaso. Delta de temperatura es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Sí?
Ahora, ¿en qué unidades está trabajando? Se preguntarán todos. Estas unidades es es 1 menos grados centígrados. Ahorita se los voy a mostrar. Qué barbaridad, Mirela. ¿Cómo vas a hacer ese arroz? No le vas a echar tanto. Estoy mal. Mm, Bueno, a ver, definámoslo en la ecuación. Lo voy a trasladar a la pizarra. Ya. ¿Nos pueden ver la pizarra? A ver, sí. ¿Se ve o no se ve, Jone? Sí, ok, gracias. Bien. La ecuación me dice que mi resultado me va a dar en estas unidades la longitud. ¿Sí? Longitud final igual a longitud inicial por 1 más el coeficiente de temperatura por el delta de temperatura. Aquí tengo los diferentes deltas. ¿Sí? Bien. Ahora, si yo trabajo en el sistema MKS, ¿sí? O en el sistema internacional, la longitud la voy a medir en metros. Esto también va a estar en metros, ¿sí? Por 1, un valor, más esta constante, que va a estar en, pongámosles un valor. Hablemos del hierro, para no ser 0,00052 sobre grado centígrado por el delta de temperatura. El delta de temperatura me va a dar que es la temperatura inicial, perdón, la temperatura final, dijimos, ¿no? Delta de temperatura es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Sí? Temperatura. Esto en unidades lo voy a tener en grados centígrados.
¿Sí? Aquí son grados centígrados. ¿De acuerdo? En otro color. Esto es el delta, ¿sí? Y esto es el delta T. ¿Sí? Entonces, el coeficiente de dilatación lineal por el delta de temperatura. ¿De acuerdo? Esto chiquitito. Bien. Si se fijan, cierro paréntesis, grado centígrado se va a ir, con grado centígrado se va a ir y me va a dar uno más un valor. Por ejemplo, esto va a ser la longitud final igual a la longitud final, perdón, a la longitud inicial por 1,0052. ¿De acuerdo? Esto ya es un valor, una constante. ¿De acuerdo? Entonces, la longitud va a estar en función de este valor. ¿De acuerdo? Y esto va a estar puede estar en metros, en pies, en las unidades que ustedes quieran. Lo importante acá es de que el coeficiente de dilatación lineal coincida con las unidades que yo estoy tomando. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, volvamos al PDF. Esta formulita, ¿se acuerdan? Yo les dije que era para la dilatación lineal. ¿Sí? Una dilatación lineal, ¿sí? Es la dilatación sobre la horizontal de un elemento, el cual desprecia su volumen. Solo me interesa en un solo eje. ¿Sí? Su dilatación lineal. ¿Cuándo voy a ver ese ejemplo? O cuándo lo voy a aplicar, por ejemplo, cuando el ejemplo que les di de los rieles, ¿no es cierto? Los rieles de un tren, o de la vía férrea. ¿De acuerdo? No porque no se lo considere, sino que por casos de diseño, si la barra incrementa su área, ¿de acuerdo? O su volumen, si crece en sentido horizontal, ¿qué es lo que va a pasar? Y el tren se va a elevar medio centímetro por encima del suelo. Nada más. ¿De acuerdo? Es más considerable, ¿sí? En su eje lineal. Ese sí es importante. Ese sí me puede causar problemas y desastres si yo como ingeniero no lo calculo bien. ¿De acuerdo? Ahora,
También hay la dilatación superficial. ¿De acuerdo? Aquí consideramos una barra en solamente un solo eje. Pero también está en superficies, o ahí existe la dilatación en superficie. ¿De acuerdo? Estos pueden ser chapas de metal, las hojas de vidrio, ¿sí? En la ventana, ¿sí? Todo cuerpo sufre dilatación. Algunos son más sensibles que otros, nada más. ¿De acuerdo? ¿Dónde se ve esa dilatación superficial, por ejemplo? En los vehículos. Bien, estoy volviendo a presentar una página de internet. Todos pueden verla, la página. ¿Sí? Es una imagen, son dos personas que están instalando un parabrisas en un vehículo. ¿Sí? ¿Aló? ¿Escuchan? Sí, se ve. Ok. A ver. Este caso, todos lo hemos visto. ¿Sí? Acá lo que tenemos son dos superficies de diferentes coeficientes de dilatación. Tenemos metal por fuera. Todo el armazón del vehículo es metal. Cualquiera sea el metal. Hay vehículos de aluminio, vehículos generalmente son de acero. ¿Sí? Y el vidrio, que es otro material, ¿sí? Que tiene otro coeficiente de dilatación. ¿Estamos de acuerdo?
Son dos elementos diferentes. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense ustedes de que todos cuando realizan la instalación, ¿sí? Ahorita ellos están instalando un vidrio o un parabrisas sobre un vehículo nuevo, ¿sí? Lo que hacen es recubrir la superficie con un material sellante, generalmente silicona, ¿sí? Es como, para los que no conocen la silicona, es como una pasta dental, pero como una carpicola, básicamente, ¿sí? Esa silicona lo que provee, hace un sello no hermético, pero un sello que va a evitar que la lluvia, el polvo, la tierra ingresen dentro del vehículo, ¿sí? Ofrece un sello, básicamente. Y después de eso, instalan una cinta de goma, ¿sí? Que sirva como junta de dilatación, ¿de acuerdo? Como son dos superficies que tienen distinto coeficiente de dilatación, lo que va a pasar en este vidrio es que se va a dilatar tanto en la horizontal como en la vertical, ¿de acuerdo? Y como son dos materiales distintos, quien va a sufrir mayor dilatación, ¿sí? Va a ser el metal, ya lo vimos, ¿de acuerdo? El vidrio no tiene un coeficiente de dilatación tan grande, pero basta con que sea diferente para que no sean iguales. No sé si me dejo entender. Por eso se instalan esas gomas, ¿sí? Para que ese coeficiente de dilatación, esa diferencia de volumen que van a tener estos dos cuerpos, la absorba el sello de goma. Porque si no existiera, quiere decir de que esta superficie, ¿sí? Este vidrio de acá, puede llegar a romperse si no se consideran bien esa distancia, esa holgura, ¿sí? Es importante ese coeficiente de dilatación. En este caso es superficial. ¿De acuerdo? Volvamos a la clase. PDF. Ahora, fíjense acá la fórmula. Aquí la fórmula es dice que el coeficiente de dilatación superficial va a ser igual a la superficie inicial por 1 más 2 veces el coeficiente de dilatación lineal por el delta de temperatura. Bueno, aquí la fórmula original era área final es igual al área inicial por 1 más lambda por el delta de temperatura. Y lambda, ¿sí? Es 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. ¿Por qué? Porque esto va a crecer en el eje X y va a crecer sobre el eje Y. ¿De acuerdo? Área final va a ser igual al área inicial por 1 más 2 veces, perdón, 2 veces el mismo coeficiente de dilatación lineal por el delta de temperatura. ¿De acuerdo?
Fíjense que cuando yo les mencionaba el coeficiente de dilatación, ¿se fijan? El coeficiente de dilatación lineal es uno solo. ¿De acuerdo? Esta tabla no existe cuando se hable de un coeficiente de dilatación superficial. Eso no existe. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la fórmula del coeficiente de dilatación lineal. Vamos a ponerlo acá. Lineal. Todos pueden ver. Estoy en la pizarra. Pero se me olvida. ¿Todos pueden ver, jóvenes? ¿Sí? Sí, se ve. Ok. Ahora. ¿De acuerdo? Fíjense la ligera diferencia entre las fórmulas. ¿Sí? La lineal es la básica. ¿Sí? Cuando quiero conocer el incremento del área o la superficie, claro, del área o la superficie de un elemento, la dilatación, ¿sí? Voy a considerar 2 veces el mismo coeficiente de dilatación lineal. ¿De acuerdo? Ahora, vayamos un paso más y hablemos de volumen. La fórmula para encontrar el incremento de volumen de un elemento, ¿sí? Va a estar en función del volumen final, va a ser igual al volumen inicial de ese elemento, 1 más 3 veces el mismo coeficiente de dilatación lineal por el delta de temperatura. ¿De acuerdo? Esta es pregunta de exámenes, jóvenes. Esto está considerando un eje. Esto está considerando el incremento en los 2 ejes. Y esto, el volumen, lo está considerando en sus 3 ejes. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. Si se fijan, no es nada más. Esto está considerando un eje. Esto está considerando 2 ejes, X, Y. Y esto está considerando 3 ejes. X, Y y Z. Y llamémosle X, quieren verlo. XY, XYZ. ¿De acuerdo? Les he colocado con un color diferente, ¿sí? La única parte donde las 3 fórmulas hacen diferencia. Después todas son muy similares. ¿De acuerdo? Uy, nos pasamos otra vez.
Bien. Ahí vamos a quedar, jóvenes. Por favor. Mañana vamos a continuar. ¿Sí? Una pregunta. Sí. ¿Hay posibilidad de que entre esta dilatación lineal en el examen? 100% de probabilidad de que te va a tocar una. 100%. Gracias. Ok. Acá las preguntas es o encontrar la longitud inicial o encontrar la longitud final, ¿sí? O identificar, hay preguntas teóricas incluso de esto, que es identificar la fórmula correcta de dilatación volumétrica. Y les da un montón de ejemplos. A mí me encanta hacer estos ejemplos para... Son las preguntas tumbe, ¿no? Porque acá lo que le hago es, letra, no sé, si se fijan en el Word que les pasé ayer, es la misma ecuación, pero es ligeramente diferente. ¿Sí? Le coloco acá 3 veces la temperatura, o el 13 lo coloco a 3 veces el volumen inicial. O sea, los confundo, ¿de acuerdo? O sea, les cambio ligeramente, cosa que el que no sepa, o el que está medio dudando, tronó. ¿De acuerdo? Por eso es importante y les hago hincapié en identificar la fórmula. Basta que conozcan la original, ¿sí? Y las otras salen por añadidura, simplemente sabiendo esto. Este es el único cambio que van a ver, ¿de acuerdo? Pero lo vamos a ver mañana. Ya nos comimos bastante el tiempo de hoy. Bueno, jóvenes, cuídense, sigan estudiando, sigan practicando. Y seguimos mañana. Mañana terminamos con esto, hacemos ejercicios, no se preocupen, ya vamos a ver todos los ejercicios que puedan. ¿De acuerdo? Cuídense, jóvenes. Chao, chao.